Hola amigos y hermanos, un gusto saludarles. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. Bondadoso Dios que estás en el cielo, suplicamos tu asistencia, amado Padre. Y al estudiar tu santa palabra, Isaías capítulo 7, la última parte, y capítulo 8, asístenos, querido Señor, y que sea un mensaje para nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Por las malas es el título de la lección la número 4. El Señor había mandado mensaje tras mensaje de amor a través del profeta Isaías al rey Acaz y a la nación de Judá, al pueblo de Judá, la tribu que estaba al sur, Jerusalén. Pero Acaz y el pueblo no respondieron. Entonces Dios continúa hablándoles en el capítulo 7, la última parte, la primera parte. Entonces Dios no entendieron el mensaje de amor, ahora Dios les va a hablar con un lenguaje un poco más drástico. Destrucción total ahora de Israel y Siria. Le habla ahora, vienen las consecuencias para Israel y Siria. Israel es el reino del norte, que estaba aliado con Siria y estaba atacando a Judá, el rey del sur. Y Dios ahora los va a destruir como Dios le había prometido a Acaz, rey de Judá. Isaías 7:14. Por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. Recuerden que le dijo, pídeme señal, y él rechazó, no quiso la señal, y Dios le pidió. Entonces dice, yo mismo le voy a dar señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. ¿Cuándo dio este mensaje Dios al rey y al pueblo de Judá? En el 734. Es cuando se dio esta profecía de esta señal de un hijo que concebiría la Virgen. Y su nombre sería Emanuel. Versículo 15 dice, comerá mantequilla este hijo, llamado Emanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa discernir lo malo y escoger lo bueno. Eso más o menos es a los 2 años, ya puede discernir la comida, la diferencia entre lo que le gusta y no le gusta. Versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Esto se le dice a Acaz, al rey Acaz. La tierra de los 2 reyes será abandonada. Será abandonada. Los 2 reyes que tú temes. ¿Cuáles son esos 2 reyes? Esos 2 reyes son Peca, rey de Israel, y Rezín, rey de Siria. Esos son los 2. Aquí viene la destrucción entonces. Destrucción de Israel primero. Eso está en 2 de Reyes 15:29. Dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Galilea y toda la tierra de Neftalí y los llevó cautivos a Siria. Esto es hablando del rey de Israel, que era hermano del rey de Acaz, son de la misma raza. Entonces está siendo llevado cautivos. Versículo 30. Y Oseas, hijo de Ela, Oseas es del reino del norte de Israel. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar. ¿Cuánto tiempo reinó Oseas en lugar de Peca, rey de Israel, de la tribu del norte? Más o menos reinó 10 años. Después él se rebeló contra Salmanasar, el rey Salmanasar, que reemplazó a Tiglat-Pileser. Se rebeló contra él y él vino y lo destrozó. Ahí terminaron las tribus del norte, que eran 10 y fueron llevados y desaparecieron desde ahí. Más o menos el 722 fue eso. Habla ahora la destrucción de Siria, los 2 reinos que tú temes. Acaz envió a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, sube y defiéndeme de mano del rey de Asiria.
Y le atendió el rey de Asiria, pues subió contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Ahí está, el rey Asiria, entonces destruye finalmente, el reino de Asiria destruye a los dos enemigos de Judá, enemigos del rey Acaz. Y ahí terminaron esos dos. Entonces ahora podríamos decir que él respira libre y tranquilo. No necesariamente. Ahora Dios va a disciplinar al rey de Israel que se había rebelado y contra Dios también y que estaba atacando a su propio hermano, Judá. Lo destruyó. Dios le había dicho, esto va a pasar, le prometió a Acaz que pedía, estaba atemorizado, Dios le dijo, esto va a pasar, solamente ten fe, cree en mí. Pero el rey Acaz se negó en confiar en que Dios iba a hacer ese trabajo, sino que se apoyó en el rey terrenal de Asiria. Ahora, entonces, Dios va a disciplinar a Judá por esa falta de creencia de su rey y su pueblo. 7, 17 al 25 es eso, de capítulo 7. Entonces, versículo, va a disciplinar con una disciplina dura a Judá. Dice, porque Dios disciplina al que Él ama, como un padre que ama a su hijo y lo disciplina. Eso dice Hebreos. Jehová dice, hará venir sobre ti Acaz, y sobre tu pueblo, ese pueblo es Judá, el reino del sur, y sobre la casa de tu padre, esa es la familia de tu padre, el linaje de tu padre, días cual nunca vieron. O sea, va a ser terrible lo que viene. Viene el versículo 18. Disciplinando a Judá, a Acaz, con la mosca y la abeja. Mire lo que dice. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová es el que hace, a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Dios va a disciplinar a Judá ahora, que en vez de confiar en Dios, que le dijo, yo los voy a destruir, no, él dijo, tú ayúdame. Él, en vez de confiar en Dios, confió en el rey Pileser de Asiria para que haga ese trabajo. Y entonces ahora lo va a disciplinar. ¿Con quién? Con la mosca y la abeja. ¿Y a quiénes representa? La mosca Egipto y la abeja Asiria. La Asiria que le ayuda a destruir, porque él le pide, ahora se vuelve contra Judá también. Versículo 19. Disciplinando entonces todavía aún con la mosca y la abeja. Dice, y vendrán estos dos, la abeja que es la mosca que representa a Egipto y la abeja que representa a Asiria. ¿Y por qué usa mosca y abeja? Porque si bien es cierto, Egipto molestó y trataba de destruir a Judá, solo molestó nada más, así como la mosca molesta. En cambio, Asiria sería más mortal, le infringiría más dolor, le infringiría más sufrimiento, la picaría como y produce dolor la abeja, así le haría. Y vendrán, dice, estos dos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Versículo 20. Y aquí, entonces, lo va a disciplinar ahora, además, con la navaja. Dice así, en aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río. Ese río es el río Éufrates. Esto es con el rey de Asiria. Asiria es el río de Asiria, es el Éufrates. Asiria es otro nombre para Babilonia, también se la conoce como Babilonia. Y dice, raerá ¿qué? Con el rey de Asiria la cabeza y el pelo de los pies y aún la barba también quitará. En otras palabras, Egipto va a molestar como la mosca, pero el que va a infligir más destrucción, más dolor y sufrimiento va a ser el rey de Asiria. Y solo que usa la figura de la mosca, la figura de la abeja, ahora la figura de la navaja filuda. Que le va a infligir. Y dice, cuando dice que le va a rasurar todos los pelos, de la cabeza a los pies, la barba, todo, eso habla de
como es de la magnitud, del alcance de la destrucción de Asiria. Habla de un estado de humillación, porque rasurarle a un hombre en los tiempos bíblicos, a un judío, rasurarle la barba, la cabeza, los vellos de las piernas, todo era como es la humillación más grande, la humillación más terrible. Eso era lo que era. Vamos entonces. Dentro de esa destrucción, dentro de ese dolor, de ese sufrimiento que causaría Asiria al reino del sur, a Judá, por desconfiar en Dios y confiar en mano de hombre, en mano del rey Pileser. Así que dice, acontecerá en aquel tiempo. Sin embargo, en medio de ese dolor hay un remanente. En aquel tiempo que criará un hombre una vaca. Acontecerá, dice, en aquel tiempo, que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Y a causa de la abundancia de leche que darán, esto es, sin embargo, es para los que sí creen, porque hay un grupo en Israel, en Judá más bien, y Jerusalén, que sí creen al mensaje del profeta, que no se contaminaron con lo mismo que estaba haciendo el rey y el resto del pueblo, que estaban adorando ídolos, etc., y que estaban en rebeldía. El remanente, dice, o experimentará abundancia de leche y de, como dice, y de las ovejas y las vacas. Este es el remanente. Comerá, está describiendo ese remanente, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. O sea, Dios a través de Asiria destruiría, talaría, quemaría, tomaría la ciudad de Jerusalén, la destruiría, pero quedará un remanente fiel, humilde, fiel a Dios, que no se inclinó a los ídolos que estaba adorando el rey Acaz y el pueblo. Quedará, dice, un remanente, comerá y tendrán abundancia de comida ese pueblo, porque será suficiente lo que habrá talado, habrá destruido los sembríos, pero lo que quede, como son pocos, tendrán abundancia de comida, que sería el remanente. Dios, en medio de la destrucción, en medio del ataque asirio que quemaría, destruiría, Dios se guardaría un remanente. Siempre Dios tuvo un remanente. No importa cuán peligrosa, cuán devastadora sea la destrucción, Dios siempre tiene un remanente. Y a ese remanente lo cuida, a ese remanente lo guarda, a ese remanente lo sustenta, como en este caso. Quedará un remanente, comerá el que quede en medio de la tierra. El que quede, la palabra ahí es, digamos, de retazo, de resto, lo que sobre. O sea, la mayoría serán llevados, la gente importante, soldados, todos serán llevados cautivos, todo el pueblo, excepto quizás la gente por ahí insignificante, porque a la realeza, los del linaje real se los iban llevando, a la gente importante, pero el resto entonces queda. Y el resto es de retazo, esa palabra viene, el resto es de retazo, remanente, y por eso ahí está una blusa ahí que está hecha de retazos, de distintas telas que sobran, la pieza grande y sobra un pedacito y entonces hacen una blusa de distintos colores, como usted ve ahí. La tierra estará durante ese tiempo. ¿Cómo quedaría la tierra después del ataque asirio y de los molestas de Egipto? Pero el asirio es el grande destrucción. La tierra estaría maldita en aquel tiempo. Dice, acontecerá también en aquel tiempo, es versículo 23, que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Espinos y cardos. Póngale atención a esa palabra. Versículo 24. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. No habrá quien cultive la tierra, viñas abandonadas, crecen montes, crecen espinos y habrá espinos y cardos. El remanente, cuando dice espinos y cardos, me recuerda a Génesis 3, 17 y 18, que dice, cuando Dios maldijo la tierra por causa del pecado de Adán, dijo, espinos y cardos te producirá y con tu sudor te producirá la tierra. Vino por causa de la maldición, me recuerda a los espinos y cardos. También el Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él ahí cosecha las consecuencias del pecado.
Y entonces él tuvo una corona de espinas en su cabeza, en la cruz del Calvario. El remanente, gracias a que el Señor Jesús pagó ese precio, ellos entonces son pasados por alto. Y tú y yo somos pasados por alto. En la destrucción final somos pasados por alto, gracias a que Jesús, porque nosotros merecíamos esas espinos y cardos, esa corona de espinas, el sufrimiento que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que implica el remanente, queda gracias a la misericordia, a la gracia de Jesús. Teme a Dios y vive sin temor. Capítulo 8, versículo 11 al 15. Del 1 al 10 habla otra vez de la caída da más información en cuanto a la caída de Judá y de los dos reinos. Y entonces, pero usa otra figura, la figura del agua, que llegando hasta la nuca, etcétera, describiendo a Asiria cómo destruiría. Pero del 15 al 20, por eso no estudié esa parte, no les pongo esa parte, porque repite básicamente lo mismo. Versículo 11 al 12 ahora. El tema es, teme a Dios y vive sin temor. Eso es. Porque Jehová me dijo, dice el profeta, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No tengan miedo. Teme a Dios y vive sin temor. Eso es lo que es. No llames conspiración. ¿Qué es conspiración? Van a venir a atacarnos. Ya están conspirando. Ya nos van a venir y nos van a destruir. La pandemia ha traído, ha resaltado nuestro espíritu, nuestro espíritu a veces exagerado, extremista, fanático a veces. Y entonces algunos dicen, no, ya viene la destrucción, es el fin del mundo por causa que vemos la pandemia. Y entonces hay muchas cosas que dicen que son mentiras, que son teorías conspiratorias. Y entonces dicen, y meten miedo con eso. Pero Dios dice, no temas, no llaméis conspiración a todas las cosas que ellos llaman. Teorías conspiratorias, conspiración. Ni temáis, no tengas miedo a lo que ellos temen, a los que están diciendo, ya viene la destrucción. No temas, ni tengas miedo, dice. Miren el versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. A Él, enfócate en Él. Y será Él vuestro temor y Él será vuestro miedo. Si tememos a Dios, no vamos a temer al hombre. Si tememos a Dios, no vamos a temer a la destrucción venidera, porque Él se guarda a su remanente, Él protege a su remanente. Eso es lo que es. A Él teman. Si tenemos temor a Dios, significa respeto a Él, amarlo, obedecerlo, es lo que significa, y no andar en rebelión. Si lo amamos a Él, si tenemos una relación de amor con Él, no tenemos miedo. Entonces Él será por santuario. Si le tememos a Él, será por santuario, refugio, para el remanente, para las dos casas de Israel. ¿Cuáles dos casas de Israel? Israel y Judá. Esas son las dos casas que son el pueblo de Dios. Eran el reino del norte y el reino del sur. Por piedra será refugio para las dos casas. Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer. Y por lazo y por red al morador de Jerusalén. O sea, al rebelde, al que perduraba, insistía, digamos, en no creer, en no confiar en Dios, será por lazo, será por piedra de tropezar. Pero al remanente sería el refugio, eso es lo que es. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si usted siente mucho miedo a la desgracia, a la destrucción, al fin del mundo que viene, si usted siente mucho miedo, afiance, estreche su relación con Dios.
Porque mientras más cerca sea su relación con Dios, mientras usted más confía en Él, echa fuera el temor. Perfecto amor, perfecta relación con Dios es lo que implica, porque uno no puede amar a quien no conoce. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno se relaciona con Él, cuando uno diario estudia la Biblia con Él, hay un relacionamiento, una comunión con Él estrecha, el temor desaparece. Cuando uno anda con miedo, como conejo, es porque se ha apartado de Dios. Es porque nuestra relación con Él no está fuerte. Porque el que tiene una relación estrecha con Él, el amor, perfecto amor, echa fuera el temor. Eso es lo que es. Abatimiento de los rebeldes ahora. Abatimiento de los rebeldes. Capítulo 8, versículos 16 al 22. Dice así, consultando a los muertos. Dice, y si os dijeren, preguntad a los, ¿quién dijeren? Los que estaban en rebeldía, los de Judá que estaban en rebeldía. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. A los adivinos, encantadores, a los brujos. Eso es lo que significa, los mediums. Si dijeren así, y eso era lo que estaba haciendo Judá, eso era lo que estaba haciendo su rey, consultando a través de la brujería, a través de encantadores, a través de adivinos. Porque recuerden que el rey Acaz empezó a adorar ídolos. Empezó a hacer como las naciones paganas, y es lo que hacían las naciones paganas. Isaías 8:19 ahora. Dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Pregunta. Es obvio, es a Dios que hay que consultarlo. ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, ¿el pueblo de Dios consultará a los muertos por los que están vivos? O sea, es obvio que no. Es obvio que no. Miren lo que dice. Hablando de Acaz, consultando a los muertos. Dice él mandó a copiar el altar en Damasco y le dijo al sacerdote Urías, haz igualito como en Damasco, como los paganos, y vamos a adorar como ellos, vamos a adorar a sus dioses. Es lo que hizo el rey. Eso trajo a su pueblo, a Jerusalén, y cerró el templo de Jerusalén y empezó a adorar en distintos altares a los dioses paganos, una multitud de dioses paganos, de Damasco. Y entonces él le dijo al profeta, a Urías, el sacerdote, el altar de bronce será mío para consultar en él. ¿Consultar? ¿Y a quién consultaba él? Si estaba en rebeldía con Dios, si no confiaba en Dios, ¿a quién consultaba? Él estaba consultando a través de los ídolos a los espíritus de muertos. Eso es lo que estaba haciendo. A ese punto llegó el rey Acaz. Ya vimos lo que él hizo la semana pasada. Vamos ahora. Entonces el profeta Isaías sigue hablando. Dice, 8:20, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Consultará el pueblo de Dios a los muertos por los vivos? Dice, obviamente que no. A la ley y al testimonio. ¿Y qué es la ley? Los 5 libros de Moisés. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio de los profetas, lo que escribieron los profetas, la revelación de los profetas. A la ley y al testimonio. En otras palabras, ese era el Antiguo Testamento. Así lo dividían. A la Biblia, a la palabra de Dios. A la ley y al testimonio. A la palabra de Dios. Y si no dijeren conforme a la palabra de Dios, conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si ellos no, lo que creen, haciendo esto de consultar a los muertos, lo están haciendo no porque la palabra de Dios dice, sino están sacando, digamos, de las naciones paganas esas enseñanzas. En vez de consultar en la palabra de Dios, consultando en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y el que anda con la luz de la palabra de Dios no tropieza, es lo que dice la Biblia. Para esto están aquí consultando a los muertos. No les ha amanecido, andan en tinieblas, eso es lo que es. Sigue, mire lo que dice. Dios en la palabra, en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, había prohibido consultar a los muertos. Dice, y el hombre o la mujer que evocare, eso es consultar, invocar, evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. El que consulte a los muertos. ¿Y por qué tan fuerte?
¿Será pareado? ¿Será muerto? ¿Por qué tan fuerte el mensaje de Dios, la palabra de Dios? Porque cuando las personas consultan a los muertos, no están consultando a los muertos. Miren lo que viene. Eclesiastés 9:5 dice, ¿pueden contestar los muertos? Es la pregunta. Porque los que viven, tú y yo que vivimos, saben que han de morir. Sabemos que algún rato vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Nada, cero. Porque están muertos. Y no saben que van a resucitar o que van a morir porque están muertos. Nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Su mente no piensa más. Su mente no piensa más porque están muertos. ¿Qué más dice? Versículo 6. También su amor, también su odio y su envidia fenecieron ya, expiraron, no existen más. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y este es solo un pasaje. Hay muchos pasajes que hablan lo mismo. De que no debemos consultar a los muertos porque los muertos no saben nada. ¿Cómo va a consultar un vivo a un muerto? Porque los muertos no contestan. Y entonces, ¿quiénes son que contestan? Cuando dicen, no, yo vi o escuché la voz de mi papá o yo vi a mi abuelita que vino y se sentó en la casa. ¿Quiénes son esos? Son espíritus demoníacos. Porque los muertos, la Biblia enseña que no vuelven y que no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. En este planeta, en ninguna parte de este planeta no tienen nada que ver porque están muertos. Entonces, ¿qué son esos espíritus que a veces dicen las personas que los ven, del que murió? Son espíritus demoníacos que pretenden ser la persona, el ser amado que murió. Son espíritus de demonios. Mire lo que dice Deuteronomio 32, 16 y 18. Adorando a ídolos es adorar demonios. Mire lo que dice. Le despertaron a celos, hablando de Dios, con los dioses ajenos. Sacrificaron a los demonios. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios se iba a adorar ídolos, dioses de las naciones paganas, ídolos, estatuas, hechos de madera, de plata, de oro, cuando adoraban ídolos, ellos dicen, y claro, les ofrecían sacrificio porque así se adoraban en aquel tiempo, le sacrifican a los demonios y no a Dios. Te has olvidado de tu Dios, de Dios tu creador, y estás adorando a la criatura. La Biblia solo habla de que Dios tiene que ser adorado, no la criatura, nada de la criatura. Adorando a ídolos es adorar demonios. Primera de Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Lo que los paganos, los que no tienen la luz de la palabra de Dios, que sacrifican a ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es culto a los demonios. Los demonios están detrás y a veces hacen señales con esas estatuas. ¿Por qué? Para engañar. Dios en su palabra, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y lo que está debajo en la tierra, y nada de lo que hay, ni en el cielo ni en la tierra te hagas imagen. Ni te inclines, ni las honres, ni las adores. Porque yo soy un Dios celoso, dice ahí. Y aquí, el pueblo de Dios, que conocía la Torá, que conocía el Antiguo Testamento, que conocía la palabra de Dios, adorando a ídolos. Como las naciones paganas, las cuales él había echado delante de Israel. Así que, resultados de confiar en ídolos. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Los resultados está describiendo al pueblo de Judá, al pueblo rebelde. Dice, pasarán por la tierra fatigados, hambrientos, y dice, se enojarán y maldecirán a su rey, a Acaz, y a su Dios. Mire lo que dice, Segunda de Crónicas 28-27. No lo metieron, cuando murió Acaz, no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Judá. El rey murió en la perfidia, en la vergüenza, en la deslealtad a su Dios. Murió en vergüenza. No lo pusieron en los sepulcros de los reyes porque no era merecedor, no era digno. A los reyes como Salomón, como David, que los tenían en un lugar especial. A él no lo pusieron, no lo contaron digno, el pueblo cuando murió. Y así terminó el rey.
Isaías 8:22 dice, ahí está el resultado todavía de confiar en los ídolos. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Estos son los resultados de la gente de la rebeldía, de la gente que no confía en Dios y consulta más bien a la oscuridad, a los demonios en este caso, a los principados de las tinieblas, príncipe de las tinieblas. Están angustiados, están en tinieblas, están sin paz. Finalmente, para terminar, dice la Biblia, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Quédense con ese pensamiento. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmo 118:9. Ese es mi deseo para usted. Que usted confíe en Dios antes que en príncipes o reyes, que es lo mismo. Acaz, tristemente, confió más bien en el príncipe, en el rey de Asiria, para que lo defienda, en lugar de acudir y refugiarse en el Dios de los ejércitos que pelea nuestras batallas. Triste la historia de este hombre. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de, conociendo estas historias, de viendo cuán grande misericordia, cuán grande paciencia, cuán grande amor, cuán grandes oportunidades, cuán grande es su misericordia, su gracia que nos espera, que pacientemente trabaja. Y cuando no lo oímos por las buenas, Él nos aprieta un poquito, permite que nos duela un poco para ojalá reaccionemos y volvamos a Él. Triste que Acaz no reaccionó hasta el final, no reaccionó. Triste, pero está para advertirnos, está para enseñarnos, está para animarnos al ver a un Dios cuán paciente y cuántos beneficios, cuántas bendiciones le dio, cuántas ventajas, la luz verdadera. Ellos tenían la Torá, eran reyes del pueblo de Dios, la luz, tenían profetas en su medio que los dirigían, pero se endurecieron. Tú y yo tenemos la luz de los siglos también, tenemos tanta información. Tenemos que pedirle a Dios que nos ablande el corazón, que nos ayude a rendirnos. ¿Quieres decir así? Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, querido Señor, bendito sea tu amor que nos otorgas en forma ilimitada, Señor, ilimitada, sin límite, querido Padre. Perdona nuestras durezas, perdona nuestra testarudez, perdona nuestras rebeliones. Perdónanos, querido Padre. No merecemos, pero tu gracia, la cruz del Calvario, el Señor Jesús, es el que nos hace aceptos, el que nos hace merecedores de tu favor, de tu paciencia, de tu gracia. Imploramos su nombre. En su nombre pedimos nos tengas paciencia. Amén y amén.